La situación médica es irrebatible. No solamente hablan de las 5 operaciones de cáncer, todas las patologías que tiene Alberto Fujimori, sino que concluyen que el pronóstico es reservado. 12 médicos designados por el gobierno, porque no hubo médicos de parte del presidente Fujimori. Hasta la víspera del anuncio presidencial que negó el pedido de indulto para Alberto Fujimori, las figuras más representativas del fujimorismo insistían en la gravedad de la salud del reo del establecimiento penal de Barbadillo. Esa fue la constante en las semanas previas. La propia Keiko Fujimori había sostenido hace 2 meses que su padre tenía, en tiempo presente, cáncer. Alberto Fujimori es un paciente con cáncer, además lo indican los informes propios del INEM, donde hay un acta de junta médica con 9 doctores firmando que Alberto Fujimori es un paciente de alto riesgo con cáncer. Pero ello no resultó del todo cierto. En primer lugar, porque eso no era lo que decían los reportes de la historia clínica de Fujimori en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que nuestro programa Tribuna Abierta dio a conocer en exclusiva en sus ediciones del 21 y 23 de diciembre del año 2011. En aquella edición, presentamos dichos documentos que arrojaban, en conclusión, que el jefe de Estado ya no tenía cáncer ni en la lengua ni en ninguna otra zona del cuerpo. En segundo lugar, porque hoy eso ha sido confirmado por la Comisión de Gracias Presidenciales y por el gobierno de Ollanta Humala. Esta información es una información que contiene muchos informes, entrevistas, peritajes, etcétera, en torno a esta materia. Y en este sentido se ha considerado que el señor Alberto Fujimori no tiene enfermedad terminal, que era uno de los asuntos que podría haber sido relevante para la toma de decisión. Fujimori no tiene enfermedad terminal, ha constatado ya de modo oficial el Ejecutivo, aunque el anuncio no hace sino coronar lo que ya se conocía. Pese a ello, en la tienda fujimorista siguieron con la agenda invariable, y prueba de ello es el congresista y médico del expresidente Fujimori, Alejandro Aguinaga, quien aceptó conversar con Es Noticia el jueves por la tarde. La situación médica es irrebatible. No solamente hablan de las 5 operaciones de cáncer, todas las patologías que tiene Alberto Fujimori, sino que concluyen que el pronóstico es reservado. Aguinaga se refiere al examen efectuado el 22 de febrero pasado por los 12 galenos integrantes de la Junta Médica designada por la Comisión de Gracias para emitir una opinión oficial del verdadero estado de salud del interno del penal de Barbadillo. Y todo esto es un pronóstico reservado porque es un paciente de avanzada edad, 5 veces intervenido, con toda esta serie de enfermedades que presenta y que lo único que hacen es complicarle la salud. Pero ese documento, convertido ahora en columna vertebral del trabajo efectuado por la Comisión de Gracias Presidenciales, no solo no arrojó que el paciente Fujimori tuviera hoy en día cáncer, sino que fue explícito al señalar que no hay evidencia actual de enfermedad. Aguinaga y los fujimoristas tienen una interpretación particular sobre este aspecto, como detallamos en el reportaje anterior. Sin embargo, no es el único punto. Ha sido el tercer ítem el que señala que el pronóstico de Fujimori es reservado, el más utilizado por el fujimorismo para intentar demostrar que el estado de salud de Alberto Fujimori es de gravedad. Interpretaciones diversas. Significa en medicina que hay el riesgo de presentar nuevamente la enfermedad. No sabemos en qué intensidad y que hay el riesgo, lógicamente, de vida, ¿no? ¿Está Fujimori realmente grave? Eso no es lo que se evidencia en el informe de la Junta Médica, o por lo menos no lo consignó así. Tampoco consignó que el pronóstico del interno es malo. Dijo reservado, es decir, que no se tiene certeza de cómo será el futuro inmediato de un paciente de la edad de Fujimori. O sea, el pronóstico reservado... Cuando estás como consecuencia de la patología que tienes en ese momento. Situación, está muy grave, está complicado. Pero ahí en ningún momento se utiliza ese término. No, o sea, no se habla en ningún momento de que la situación del expresidente es de gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad indica la intensidad con la cual se complica la situación de vida, ¿no?
Por eso es que ellos emplean el término reservado, en cuanto a que pueda reaparecer la enfermedad o pueda complicar la vida. Pero pudieron aplicar ese término, gravedad. Estamos en un juego de... No, pero no se pudo, pero... En términos médicos... El informe es concreto, es concluyente, pronóstico reservado como consecuencia de todas estas enfermedades. Se lo pregunto a usted porque usted precisamente es médico, usted sabe. Claro. ¿Pudieron utilizar allí el término grave? ¿Pudieron señalar que la situación del expresidente es de gravedad? No, porque es el pronóstico. El pronóstico generalmente es malo. Claro, ese pronóstico, la situación actual me refería. Claro, muy bueno, hubieran puesto así. Si es que ellos tienen la seguridad de que con el último acto quirúrgico pudiera estar curado, evidentemente ponen pronóstico muy bueno. Pero la historia de las patologías del presidente Fujimori señalan pues, que hay 5 intervenciones y cada vez en un periodo menor de tiempo. Todos concluyen de que su pronóstico es simplemente reservado. Pero la ley no dice que basta un pronóstico reservado sobre un conjunto de males que tiene por la edad que tiene Alberto Fujimori como un elemento médico suficiente para otorgar el indulto humanitario, ¿no? El último punto del informe médico corresponde a las observaciones elaboradas por los 5 psiquiatras que integraron la Junta Médica. 3 de ellos plantearon que Fujimori tiene un trastorno depresivo recurrente con episodio actual depresivo grave, sin síntomas psicóticos al momento del examen. Y los 2 restantes, que el intervenido padecía de trastorno depresivo recurrente con episodio actual depresivo moderado al momento del examen. Igual, nada de ello ha sido catalogado como grave por la Junta de Galenos y menos por la Comisión de Gracias. Esta conclusión del ministro de Justicia, Daniel Figalo, el viernes englobaba esa idea. Tampoco tiene una enfermedad grave, incurable y degenerativa que junto con las condiciones carcelarias podrían ha provocado también la evaluación, y tampoco tiene trastornos mentales graves, insalvables e incurables que junto con las condiciones carcelarias hubieran provocado la evaluación. Es decir, no se ajusta la solicitud y los hechos y las condiciones a la del indulto humanitario. Tal vez conscientes de que el informe médico no le era favorable al interno de la DIROES, los congresistas Alejandro Aguinaga y María Cordero habrían preparado la grabación del audio que se emitió vía RPP, en el que Alberto Fujimori aseguraba vivir en condición de aislamiento. Sobre las condiciones carcelarias, se trata aquí de un encierro en la DIROES, en un cuasi aislamiento celular y con régimen de silencio obligado. Los lunes, miércoles, viernes y sábados casi no hablo con nadie, excepto congresistas o abogados. Pero el INPE rápidamente lo desmintió. Fujimori ha recibido en su celda de 750 metros cuadrados, entre enero y mayo de este año, 649 visitas de congresistas, familiares y amigos. Entre los visitantes no figura, por cierto, su hija Keiko Fujimori, cosa extraña si se supone que la situación de su padre es de gravedad. Según han informado la revista Caretas y el diario La República, el audio fue grabado por Aguinaga en la Clínica Centenario Peruano-Japonés de Pueblo Libre entre el 17 y el 19 de mayo, y en el mismo lugar grabaron esta imagen, propalada hace 2 semanas por un programa televisivo. No obstante, aquí surge esta pregunta: ¿por qué la imagen presenta a un Fujimori acabado y en estado de padecimiento? Y el audio, más bien, refleja a un Fujimori sobrio y confiado en el indulto. Finalmente, resulta curioso que a mitad de semana, el líder del movimiento senderista Movadef y abogado de Abimael Guzmán, Alfredo Crespo, se haya solidarizado con el indulto a Fujimori. Y yo considero, por ejemplo, que se debe dar el indulto al señor Fujimori porque significaría abrir las puertas a la reconciliación nacional, pero no solamente a él,
sino a 100 internos más que existen en las cárceles en peores condiciones o iguales que él. En esa misma línea, en la historia quedará escrito que la misma tarde que el gobierno le negó la libertad a Alberto Fujimori, la justicia peruana condenó a cadena perpetua a otro importante senderista, Florencio Flores Ala Artemio. Los caminos más insospechados y en apariencia los más lejanos, al final parecen cruzarse.